los de la central de inteligencia piensan que ha sido violada la seguridad de la central de inteligencia, entonces ven de dónde salió el número, matan a los padres, él se salva porque no lo encuentran y se esconde muy bien, etc. Entonces, por supuesto, ahí aparece Bruce Willis, ¿no? Entonces, que por supuesto pone su vida en peligro para salvar al chico. Entonces, su amigo le dice, ¿por qué te metes en esto que no te corresponde? Y entonces el Bruce Willis dice, bueno, pero si yo no me ocupo de este chico, ¿quién lo va a defender? Si el chico no puede ni siquiera, no tiene ni idea de qué es lo que le está pasando, no puede ni explicarse, entonces el tipo se mete ahí, ¿no? Pero bueno, la fortaleza, ¿no? O sea, no es absolutamente compatible, ¿no es cierto? La templanza es un modo de ser fuerte, es el modo de ser fuerte dominando la propia interioridad. Jesús era manso y sacó a los mercaderes a latigazos. A mí me llama poderosamente la atención porque en una parte del Evangelio, ya no sé cuál de los evangelistas, dice que trenzó una cuerda. Es decir, no es que se encontró un látigo, se tentó y entonces como se tentó así, y encontró algunos sujetos con los cuales no, o sea, se trenzó una cuerda, tuvo tiempo, digamos, para pensarla, para la armó, ¿no? Y lo sacó corriendo a todos ellos. Pero lo hace con un total dominio de sí mismo, no es que no estaba sacado, sabía lo que hacía, sabía perfectamente lo que hacía. Y sabía por qué lo hacía, tenía motivos para hacerlo, ¿no? Bueno, por tanto, la mansedumbre no es nada que ver, tiene nada que ver, ¿no es cierto?, con la renuncia a la defensa de las cosas justas. Qué bueno que es que nosotros mantengamos ese dominio de nosotros mismos. Aquí Chevreul dice que la impaciencia y que la falta de mansedumbre en realidad es como una especie de reconocimiento de la propia debilidad. O sea, son las personas que de alguna manera son como más débiles, ¿no es cierto?, las que acuden a ese recurso del grito o al recurso de la dureza o un recurso innecesario, ¿no es cierto?, para poder sacar adelante su punto de vista o su objetivo, ¿no? La fuerza segura de sí misma no tiene que mostrarse brutal. Esa fuerza intransigente y serena que acaba por triunfar sobre todas las violencias es el dominio de sí mismo. Así como los pobres, según el Evangelio, son los verdaderos ricos, los mansos son los verdaderos fuertes. Los arrebatos de cólera, dice, lejos de ser una demostración de fuerza, son simplemente signos de debilidad. La rabieta del niño pequeño que no obtiene lo que desea, o las frenéticas impaciencias del viejo que no soporta sus achaques, son otras tantas confesiones de debilidad. Es decir, cuando nos ponemos impacientes, cuando ya no nos bancamos la espera, entonces ahí es cuando no nos dan la razón, y nosotros nos sentimos como que no nos hacen caso, o como que todo lo que hacemos nos sirve, ahí nos ponemos nerviosos y ahí empezamos, podríamos decir, como a querer imponer, ¿no? Los desaguisados de la cólera son incontables. Los accesos de mal humor entre los esposos destruyen su mutua confianza y les condenan a vivir constantemente alerta. Chan. O sea, en cuanto uno ya empieza a ponerse un poquito nervioso, los nervios empiezan como a transmitirse, ¿no? Hay una ley que llaman la ley de las repercusiones amplificadas, que se las voy a explicar. Por ejemplo, dos personas que están conversando y entonces no llegan a un acuerdo, entonces en un momento determinado una de las dos empieza a levantar un poquito la voz. Aunque no levante la voz, a la otra persona le da la impresión de que está levantando la voz, entonces le dice, no me levantes la voz. Y
Y el otro le contesta, no te estoy levantando la voz. Sí me estás levantando la voz, no te estoy levantando la voz. Entonces van creciendo los decibeles, ¿no es cierto? Son las repercusiones amplificadas. O por ejemplo una persona que entra a un lugar donde no conoce a la gente, entonces está un poco insegura, entonces como está insegura mira así medio de reojo para ver con quién se encuentra, y entonces uno de los que está adentro siente que es mirado de reojo y a la vez también mira de reojo, entonces va creciendo, ¿no es cierto? ¿Por qué me mira de reojo? Porque vos antes lo miraste de reojo y después, ¿quién miró primero de reojo? ¿Quién? Entonces son las repercusiones amplificadas, ¿no? También sirven a la inversa, o sea, una persona que, no sé, suena el timbre y alguien, en vez de mover los pies así, lo que hace es levantarse, ¿no? Y atender el timbre, bueno, eso predispone a que la próxima uno también, en vez de hacer como que se levanta, efectivamente se levante, ¿no? Entonces, cuando encontrás una persona que es servicial, una persona que es alegre, una persona que tiene buena onda, te predispone para la buena onda. Y muchas veces uno es como que no se da cuenta, ¿no? Hasta qué punto este tipo de cosas y este tipo de actitudes puede repercutir en la vida familiar, en la vida social. La irascibilidad no es menos perjudicial para la autoridad de los padres. El niño comprueba muy pronto que sitúa en plano de inferioridad a sus educadores cuando les priva de su sangre fría. Me acuerdo, un día estaba charlando con una señora que tenía a su chico tendría 2 años, 3 años más o menos, ¿no? Revivo el tipo. Entonces, claro, el chico sintió que su madre le era arrebatada por el sujeto en cuestión, ¿no? Entonces, claro, estábamos charlando y estábamos en la mesa ahí del comedor, entonces el chico tenía un vaso, ¿no? Estaba en los brazos de su madre y el chico tenía un vaso. Y la mesa estaba una mesa pulida, entonces el chico, para llamar la atención de la madre, movía el vaso, ¿no? Sobre la mesa. La madre le agarraba la mano, intentaba hacer como que no le pasaba nada, como que estaba manejando la situación. Y el chico insistía, volvía a mover el vaso, ¿no? Y cada tanto la miraba la madre así de reojo, como diciendo, ya te voy a ganar, ya te voy a poner nerviosa y vas a ver, o sea, ya te tengo en mis manos. O sea, era patente, ¿no es cierto?, que el chico la estaba manipulando, pero mal, o sea, a su madre, ¿no? La quería sacar. Bueno, no les voy a contar yo a ustedes este tipo de cosas, porque tendrán historias en cantidades industriales acerca de lo que los hijos son capaces de hacer y de cómo son capaces de sacar a alguien, ¿no? Bueno, el tema es eso, que a uno no lo saque la situación en la que está metido. Dice, por todas partes la irritabilidad engendra inacabables disputas que envenenan las relaciones sociales. La cólera no aprovecha ni siquiera a quien se entrega a ella. Es decir, porque uno dice, bueno, yo ahora te voy a reventar. Entonces uno piensa, ¿no?, que porque tiene en su interior ese indio, ¿no es cierto?, que piensa que uno por ese motivo va a estar mejor, o que uno va a pensar que va a triunfar sobre el otro, piensa que entonces uno va a estar, se va a poner contento, pero tampoco. Dice, la cólera no aprovecha ni siquiera a quien a ella se entrega. Al serenarse se siente humillado y poco a poco se agría y desconfía de sí mismo. Otra vez volví a saltar, otra vez volví a perder los estribos. Si es religioso, su pesar se transforma en remordimiento. Está en el horno ese tipo. No tiene, digamos que las broncas esas que nosotros nos agarramos no suelen tener un resultado positivo. A veces ni siquiera nos sirve ir a rezar un cacho, porque cuando nos ponemos a rezar
nuestra oración va por el lado eso, ¿no? O sea, un cachito que, bueno, dame un poco de paciencia, y por otro lado, no me des paciencia porque yo lo reviento. Y nos seguimos dando manijas a veces, incluso cuando vamos a rezar. No sabemos hasta qué punto pueden desviar de la religión el mal humor de un sacerdote, la susceptibilidad de una persona piadosa o el mal carácter de un católico practicante. Eso es famoso, ¿no? Esto de que para bancarse a un santo a veces hacen falta 2 santos, porque hay santos que sí, que son buenas personas, que son buenísimas, pero tienen un carácter repodrido, o sea, son imbancables. Hay gente que es imbancable. Son buenos, pero son imbancables. ¿Cuál es el premio de la mansedumbre? ¿Cuántas veces he pasado yo por encima de esas palabras? Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la tierra. ¿Qué significa poseerán la tierra? Serán ocupas. Ocupas tolerados, poseerán la tierra de los demás. ¿Cómo viene la otra? Bueno, vieron que Jesús les dice a los apóstoles, ¿no? Ir por todo el mundo predicando el Evangelio. Es decir, ellos tienen que recorrer la tierra, es decir, tienen que recorrer el mundo entero. Los discípulos de Cristo tienen que recorrer el mundo entero, tienen que predicar el Evangelio al mundo entero. Ahora, en esa predicación del Evangelio no pueden utilizar cualquier medio, no pueden hacer cualquier cosa con tal de que los demás acepten el Evangelio. No, tienen que utilizar los medios que sean congruentes con esa predicación, medios que sean congruentes con el consejo, la esencia de lo que están predicando, ¿no es cierto? Con el mensaje que ellos están predicando. Ustedes podrán decir, bueno, pero ¿a quién se le va a ocurrir predicar el Evangelio con algún medio que no sea congruente con el Evangelio? Bueno, por ejemplo, Santiago y Juan. Fíjense, estaban bastante próximos a Jesús, tan próximos como que eran 2 de los 3 más íntimos. O sea, Pedro, Santiago y Juan. Tomó aparte a Pedro, Santiago y Juan. O sea, no solamente eran de los 12, sino que eran del círculo, ahora diríamos del círculo rojo, del círculo áureo, ¿no es cierto? O sea, eran los más íntimos de Jesús. Bueno, a ellos los tuvo que corregir Jesús, y porque ellos van a anunciar a las ciudades a las que iba a pasar Jesús, y las ciudades rechazan a Jesús. Jesús, ¿quieres que mandemos que baje fuego del cielo para destruir a estas ciudades? Eso no es mansedumbre. Parecían más hijos de Zeus que hijos de Dios. Hijos de la guerra, ¿no? Bueno, y ustedes no saben a qué espíritu pertenecen, les dicen. Bueno, hay más de una historia que las he leído acá, en las cuales se habla precisamente de cómo los cristianos también corrieron ese riesgo, y no solamente corrieron ese riesgo de usar la fuerza, sino que incurrieron en la tentación de hacerlo, lo hicieron. Es decir, en más de una oportunidad los cristianos han acudido a la fuerza para la transmisión del Evangelio, o a la coerción o a la coacción, ¿no? Decía San Hilario de Poitiers: hay que la Iglesia amenaza con el destierro o con la cárcel, y que quiere que se crea en ella por coacción, cuando antaño creer en ella llevaba al destierro y a las cárceles. Es decir, San Hilario de Poitiers, año 400, es decir, hasta el 313 los cristianos eran perseguidos, los cristianos eran condenados, los cristianos eran martirizados por seguir a Cristo. Resulta que ahora que nosotros
ya somos la religión del imperio, ahora vamos a usar nosotros la coacción para que los demás se conviertan, para que se conviertan los que todavía no están convertidos. No. Ya San Hilario de Poitiers lo advertía, San Juan Crisóstomo y muchos padres de la Iglesia advirtieron, ¿no es cierto?, que el uso de la violencia, de la coacción, que era contrario precisamente a ese mismo mensaje que queríamos transmitir, ¿no? Bueno, nosotros no vamos a emplear la violencia contra nadie. Las acá presentes no creo, no conozco ninguna que sea violenta, de las aquí presentes las conozco casi todas. Bueno, pero sí podemos ponernos nerviositos. Sí podemos empezar a tildar de herejes a un montón de personas, ponerles la etiqueta, ponerles, ¿no?, hereje, anticristo. Bueno, podemos ser intolerantes, podemos no escuchar a las personas que tenemos adelante, podemos acusar injustamente de algo a otras personas, podemos ponernos nerviosos frente a los que no entienden o no aceptan nuestros argumentos. Dice Chevreut: por la misma firmeza de nuestras convicciones, no debemos experimentar temor ni desconfianza con respecto a quienes no las comparten. La mansedumbre evangélica, que es ante todo dominio de nuestro propio ser, nos hará comprensivos y respetuosos con las posiciones intelectuales que difieran de las nuestras. Dejemos hablar a los que nos preguntan sobre nuestras creencias. Cuando expresen sus opiniones, esforcémonos por entrar en su pensamiento. Fíjense, cuántas veces cuando empezamos a hablar de temas de religión, con el loable propósito de defender la verdad, muchas veces, más que defender la verdad, defendemos nuestro propio punto de vista. Hay una cosa que es, bueno, hay distintas cosas, ¿no?, que es interesante tener en cuenta. La primera de las cosas que es interesante tener en cuenta es que la fe cristiana no es la que había hace unas décadas. Es decir, el conocimiento de las cosas de Dios ha decrecido, pero de una manera sorprendente. O sea, porque nosotros pensamos, bueno, estamos en un país católico, estamos en un país de una enorme mayoría de bautizados. Bueno, pero si empezamos a ver cómo es el conocimiento de la doctrina que tiene esa gente, es tremendo, ¿no? Me acuerdo que hace unos años en Mar del Plata me encontré en un kiosco, entré a hacer una compra en una tienda, no sé, no me acuerdo qué era. Yo iba vestido de cura y entonces un chico joven de 20 y pico de años me dice: ¿vos de qué religión sos? Yo soy de la Iglesia Católica, le digo. Y dice: yo soy de Gauchito Gil, me dice. O sea, podríamos decir como que la religión para ellos, es decir, creer en algo, ya es prácticamente como creer en Dios, ¿no? O sea, y entonces, bueno, qué sé yo, y San la Muerte es lo mismo que San Pedro, ¿no? Bueno, para decir algo, ¿no? O sea, quiero decir, decía Chesterton, dice: cuando no se cree en Dios o cuando no se quiere creer en Dios, ya se puede creer en cualquier cosa. No solamente ya no se cree en nada, sino que se puede creer en cualquier cosa. Yo me acuerdo que una vez le pregunté a una persona, la verdad es que fue muy triste porque era una persona bastante cercana, pariente político, y le digo: ¿vos crees en Dios? Y ¿saben qué me contestó? Yo creo en la Caja Nacional de Ahorro Postal, que es la que me da de comer. Con esto ya pueden hacer el cálculo de las décadas que hacen esta pregunta. De cuando ahorrar servía para algo. Y cuando existía la Caja Nacional de Ahorro Postal. Bueno, y el tipo, bueno,
Es decir, el desconocimiento que hay de las cosas de Dios es tremendo. Contaba Jutta Burggraf, que es una profesora, una alemana, profesora de teología, que ella, cuando daba clases a sus alumnos en las universidades estatales, cuando ella hablaba de la encarnación del Hijo de Dios, a los alumnos les sonaba mucho más la palabra reencarnación. Es decir, no solo la palabra reencarnación, sino que para ellos la reencarnación era mucho más real que la encarnación. O sea, no sabían qué era la encarnación, sí sabían qué era la reencarnación. En Europa, últimas décadas, ¿no? 2000. O sea, el desconocimiento de las cosas de Dios es enorme. Por tanto, tenemos que estar, podríamos decir, como preparados psicológicamente para tener que dar respuesta de las cosas en las cuales creemos y de los motivos por los cuales creemos. Y no podemos ponernos nerviosos porque no nos entiendan, o porque no acepten, o porque tengan un punto de vista distinto, porque lo más probable es que nos encontremos en cada conversación en donde salga el tema de Dios, nos vamos a encontrar con que tenemos fundamentalmente, en primer lugar, que meternos en los mocasines del indio que tenemos enfrente. Me acuerdo que hace unos años, me llama una chica que el marido no tenía mucha fe, ¿no? Entonces, cada tanto se conocía la familia, y entonces cuando me invitaba a comer, ¿no? Entonces estábamos ahí los tres charlando, y la idea de ella era que, bueno, que el marido tuviera algún referente en los temas de la fe, además de ella tenía mucha fe. Pero bueno, de alguna manera estaba buscando como una pata también que le echara una mano, ¿no? Una pata que le echara una mano. Bueno, estamos en confianza. Entonces, el tipo era realmente inteligentísimo y no tenía nada de fe. Entonces, yo de a poco iba experimentando cómo eran sus reacciones. Y vieron que la neurona no le funciona a uno de todos los días igual y de la misma manera, ¿no? Depende de las circunstancias en las que uno lo encuentre. O sea, una vez uno tiene la neurona en actividad y otra la neurona está en stand-by. Está la llama piloto. Bueno, entonces, de vez en cuando salían estas charlas, ¿no? Entonces, yo me daba cuenta que cuando él hacía una pregunta, sacaba un tema, y yo estaba con la neurona baja, ¿no? Le daba a veces una explicación, una respuesta, pero vieron que a veces uno tira una respuesta estándar, ¿no? Por a ver si cuela, ¿no? O sea, entonces, cuando estaba con la neurona baja, el tipo, muy amablemente, muy diplomáticamente, cambiaba de tema. Tenía tema de conversación para hablar de lo que fuera. Entonces cambiaba de tema. Ahora, cuando yo estaba un poco más despierto y conseguía, digamos, meterme adentro de lo que a él le pasaba y le daba una respuesta más o menos para que él pensara, el tipo se ponía a pensar. Y se armaban unas conversaciones muy interesantes. Para mí era un desafío. Después de haber estudiado filosofía, después de haber estudiado teología, después de llevar un montón de años de cura, todo un desafío. Ponerse adentro de los zapatos de ese tipo y contestarle a lo que él te pregunta. No darle la respuesta para ponerle la tapa, para que no pregunte más, para que no hinche. No, eso no. Porque en última instancia lo que conseguimos, o si nos ponemos nerviosos, o si de alguna manera él nota que lo que queremos es ganarle en una conversación o darle vuelta al argumento, no sirve eso. No sirve porque la fe es voluntaria, la fe tenemos que llegar al fondo de la cabeza y al fondo del corazón de las personas, ¿no? Bueno, y además
cuando esas personas ven que uno respeta sus ideas, cuando uno ve que la persona que tiene enfrente es respetuosa, esa persona baja las armas. Esa persona es como que baja la defensa, porque en estas conversaciones siempre suele estar uno a la defensiva, ¿no? Uno siempre suele estar como esperando a ver qué es lo que me dice para que entonces retrucar no sirve. Bueno, ponerse nervioso es perder los estribos, o es de alguna manera perder el control de uno mismo, no sirve. En cambio, los mansos poseerán la tierra, es decir, en primer lugar, poseerán los corazones de aquellas personas a las cuales quieren transmitirle ese mensaje. Eso es lo más importante, poseer el corazón. Porque la fe no es algo que es solamente de tipo intelectual, no es algo solo que responde a un argumento. Podemos tener motivos para creer, podemos tener razones para creer. Uno de los motivos y una de las razones para creer es precisamente el respeto. Como Miki, ¿no? Como el japonés que creía en lo que creía Miki. ¿Por qué? Porque había visto, ¿no es cierto?, que esa persona la respetaba, que esa persona la hacía feliz, que esa persona buscaba su propio bien, ¿no? Bien de la persona con la que estaba. Bueno, ese es el premio de los mansos. Poseéis la tierra. Pidamos al Señor entonces esto, que nos consiga este bien, ¿no? Fíjense lo que decía San Juan Crisóstomo en este sentido, y con esto terminamos. Dice: si somos mansos, humildes, misericordiosos, limpios de corazón y pacíficos, si al ser injuriados no devolvemos injuria por injuria, sino que nos alegramos, atraeremos no menos que con milagros a los que nos contemplen. Conduciremos a la vida celestial a los que están sentados en las tinieblas, es decir, aunque estén lejos, aunque desconozcan las cosas de Dios, esto servirá para que ellos abran el corazón, ¿no? Para que se abran ese mensaje que nosotros queremos transmitir desde parte del Señor. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.